el asesinato de Charlie Kirk y sus repercusiones mediáticas que reabrieron un tema tan sensible como esencial. ¿Sigue viva la libertad de expresión aquí en los Estados Unidos? Desde lo que son despidos por comentarios en redes hasta la cancelación de un programa en un late night show por un chiste, la frontera entre opinión, sanción y censura parece cada vez más difusa. Por ello, hoy conversamos con el doctor Alejandro Alvarado Bremer. Él es periodista galardonado, autor y profesor de periodismo en Florida International University. Para estar aquí, para poder entender un poco más junto con nosotros si estamos frente a una crisis de expresión o una redefinición de sus límites en lo que es el medio de la polarización extrema. Así que con ello le damos la bienvenida al doctor José Alejandro Alvarado Bremer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Qué bien, profesor. Es un gusto tenerlo por aquí con nosotros y queremos aprovechar su tiempo al máximo. Así es que voy con la primera pregunta, porque hemos visto recientemente ese asesinato de Charlie Kirk que abrió un debate sobre la libertad de expresión. Sin embargo, tras su muerte, vimos varios despidos de personas en los medios que se burlaron, así como en las redes sociales y la televisión. Caso muy hablado, el show de Jimmy Kimmel, que por un chiste fue despedido. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto sobre el estado actual de esa libre expresión dentro de los Estados Unidos? Sí, primero una aclaración. Kimmel no fue despedido, ni el programa fue cancelado. Fue suspendido y hace unos días, el día de anteayer, él regresó al aire. Regresó al aire con una posición más moderada, pero vamos, después de una presión que ejercieron sobre todo algunos políticos republicanos. Obviamente los políticos demócratas lo hicieron también, pero algunos políticos republicanos como Ted Cruz, que protestaron ante las presiones que ejerció la Federación de Comunicaciones para suspender o para eliminar del aire el programa de Kimmel. Esa decisión finalmente no resultó y Kimmel está otra vez en el aire. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Yo creo que estamos viviendo una crisis de identidad en Estados Unidos y debido a esa crisis de identidad que nos separa en dos polos distantes, los que quieren una democracia representativa liberal y los que quieren un sistema mucho más cerrado, con un modo de vida mucho más restringido, está provocando este encuentro, este choque de intereses, de percepciones, de ideas de lo que debe ser Estados Unidos, ¿no? Y esto no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, pero ahora se ha hecho más extremo, se ha polarizado y lo estamos viviendo con serias amenazas a la libertad de expresión, pero afortunadamente hasta ahora ha prevalecido lo que es la primera enmienda, que no en balde es la primera enmienda, en donde el Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo la libre protesta, o que coarte la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente o a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Entonces, ese principio sigue rigiendo la vida de los estadounidenses, pero sí hemos visto que esa libertad ha sido abusada en ciertos casos porque no es una libertad sin límites. Eso hay que entenderlo con claridad. Uno no puede decir simplemente lo que quiera afectando o dañando a otra persona o a otro grupo o al mismo gobierno, ¿no? Entonces hay que tener bien claro, la libertad de expresión sigue rigiendo nuestras vidas, digamos, pero sí existen ciertas limitaciones y el lamentable acontecimiento de la muerte de Charlie Kirk demostró o abrió, ¿sí?, una caja de Pandora en donde se vieron, sobre todo en los medios sociales, expresiones muy lamentables, incitando a la violencia,
celebrando la muerte de Kirk, dando esta cultura, lo que Ben Shapiro llama la permisividad, es decir, el permiso a eliminar a alguien, y que sobre todo viene de posiciones radicales, ¿no? Posiciones radicales dentro de las mismas religiones, sobre todo dentro del Islam, ¿sí? Que le permiten a los terroristas eliminar a quien no está de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, vamos, tenemos que entender esto con mucha claridad para no cometer errores de juicios y saber dónde estamos. La libertad de expresión existe, pero existen limitaciones. De acuerdo con eso, doctor. Y de hecho, el video del asesinato de Kirk fue extremadamente gráfico y se llegó a viralizar en lo que son las redes sociales. ¿Cree usted que debería haber límites claros sobre qué tipo de imágenes, videos se pueden compartir en plataformas digitales, o también considera que eso sería rayar un poco en una forma de censura? No, absolutamente no. El problema que estamos enfrentando aquí es una doble identidad que tienen los medios sociales y sus dueños. Los dueños de los medios sociales, como Elon Musk, por ejemplo, consideran que los medios sociales son empresas tecnológicas, no medios. Entonces, ellos se definen a sí mismos como empresas tecnológicas. Y entonces, las regulaciones a los medios no encuentran la salida legal para que las regulaciones a los medios no les afecten. Y entonces estamos viendo que en los medios de comunicación que tienen acceso, sobre todo niños, fueron expuestos a estas imágenes terribles del asesinato de Charlie Kirk, y no solo a las imágenes en sí, sino a la deformación de las imágenes con inteligencia artificial y a la deformación misma de los hechos. Yo alcancé a leer teorías conspirativas en X, antes Twitter, de que esto realmente no ocurrió, y empiezan a deformar la realidad con lo que es el deep fake news, cuestionando que si la posición del anillo no es la misma, deformando el impacto. Es decir, se ha llegado a una situación en donde la autoridad tiene que intervenir para regular este tipo de información que no puede correr de manera ilimitada y sin freno. Y hay un problema aquí serio de contradicción, porque el gobierno, por un lado, prohíbe la pornografía infantil, pero no prohíbe la exposición de los niños a este tipo de violencia. Entonces, aquí hay una responsabilidad social específica, y es una cuestión ética, y debería ser una cuestión legal, en donde los dueños de los medios, en este caso Elon Musk, ¿sí?, deberían establecer políticas y algoritmos que inmediatamente, ¿sí?, supriman este tipo de videos, este tipo de muestras de violencia. Y lo vemos, y lo vimos, todo lo vimos, mientras los medios tradicionales y los medios digitales profesionales, periodísticos, fueron sumamente responsables en no transmitir el video del tiroteo, ¿sí? En X y otros medios, esto salió sin ninguna restricción, causando un daño real en los niños y causando un daño real en la convivencia humana, porque está exponenciando, está aumentando significativamente el encono que existe entre la fracción de izquierda radical y la fracción de la derecha radical. Entonces, estamos, como decía en un principio, en una lucha, en una anteguerra de identidad en Estados Unidos, en donde algunos representantes republicanos ya hablan inclusive de la necesidad de que exista un divorcio entre lo que son los gobiernos republicanos a nivel estatal
y los gobiernos demócratas, en otorgarle una mayor independencia a los estados para que puedan regir según el gobierno que esté en el poder, ¿sí? De lo que dictamine o determine la federación. Esto es el poder ejecutivo, el poder legislativo y judicial, ¿sí? Que son los que emiten y deben proteger la observancia de las leyes y en este caso particular, la observancia a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Interesante todo esto, profesor. Incluso la pregunta que le quiero hacer ahora es de que hemos visto cómo algunos argumentaban que burlarse de una muerte es propiamente es libertad de expresión. Otros dicen que es un límite moral que se debe de sancionar. ¿Dónde cree usted que se debe trazar esa frontera entre el derecho de expresión y la responsabilidad propiamente de lo que se dice? Depende de quién lo haga y de la repercusión que tenga esa expresión. Un periodista de televisión no puede celebrar una muerte de una persona. Simple y sencillamente no. Internamente existe un código de ética editorial en donde en una situación de ese tipo, de una celebración de una muerte de alguien a quien se considera quizás adversario políticamente o que no coincide con mi ideología y mi manera de pensar, ¿sí? Existen lineamientos editoriales que obligan a una suspensión o a un despido, ¿sí? Y esas políticas editoriales, esas normas editoriales de ética interna han existido por muchísimos años. Entonces, los despidos que se hicieron en algunos de los medios a los periodistas que celebraron la muerte y que llegaron a congratularse por ella, estuvieron bien hechos. Es decir, eh, no podemos llegar ahí. Ahora, estamos viendo que lo mismo está ocurriendo en los medios sociales. Y las empresas, por ejemplo, las empresas privadas tienen normatividad en el uso de los medios sociales y sobre todo las grandes corporaciones. Entonces, si un ejecutivo o un empleado de una empresa, por ejemplo, cualquiera de ellas, de tecnología o de bienes de consumo, hace una expresión de este tipo dentro de sus redes sociales, puede ser causa de despido inmediato. Porque tú cuando entras a trabajar a una corporación, ¿sí? Firmas un acuerdo de responsabilidad en el manejo de tu imagen, porque tú no solo estás representando a tu persona, sino que estás representando también a la empresa para la que trabajas. Entonces, existen estas limitaciones, ¿sí? Y el límite lo establece las normas generales y las normas civiles y penales, ¿sí? En donde no podemos incitar a la violencia y la celebración de una muerte puede ser considerada una incitación a la violencia. Entonces, se sanciona. Y, por otro lado, también se sanciona internamente por las propias regulaciones que tienen las empresas. Y las organizaciones, inclusive las organizaciones no gubernamentales. Entonces, yo creo que ahí está claramente definida la raya. En el momento en que tú te expresas y puedes ser sujeto a una demanda civil o penal por el daño que provocas en un acto de celebración de la muerte de una persona que que puede tener repercusiones en tu vida privada y hacer tu vida privada imposible porque estás validando y legitimizando, ¿sí? Una conducta de ese tipo. Entonces, son cosas que no deben existir. Digo, Charlie Kirk era un personaje muy abierto, no rehuía al debate, al contrario, invitaba a la discusión de ideas, inclusive llegó a participar en el podcast del gobernador de California, Newsom, y iba a las universidades privadas liberales o públicas liberales, ¿sí? A discutir sus ideas, y él tuvo un proceso digamos que de maduración,
¿sí? De un joven que era sumamente radical a un hombre que estaba aprendiendo también a conceder y a aceptar la diferencia de opiniones. Entonces, vamos, creo yo que se eliminó a un líder con un gran potencial de desarrollo y de representación de una corriente de opinión importante en Estados Unidos, y no tenemos por qué eliminar ese tipo de opiniones a balazos, ¿no? De acuerdo. Es parte de respetar esa libertad de expresión que todos tenemos y es más, por decirlo así, en la que todos nos paramos aquí en Estados Unidos y decimos, pues es algo de lo que es un derecho hoy en día que pues realmente valoramos mucho al vivir en este país. Ahora, doctor, Donald Trump recientemente afirmó que revocaría licencias a canales que lo critiquen demasiado. ¿Qué implicaciones tendría este tipo de amenazas políticas sobre lo que es la independencia de los medios y también la calidad de la democracia? Sí, bueno, una cosa son las amenazas que salen al aire y otra cosa son lo que realmente piensa Donald Trump. En mi experiencia y en la experiencia de muchos de los periodistas y analistas que siguen a Donald Trump o que seguimos a Donald Trump en su forma de comunicarse, hay dos Donald Trumps, ¿no? El Donald Trump muy pragmático, ¿sí? Que es el que está atrás del escritorio tomando decisiones, y el Donald Trump propagandista, ¿no? En donde no ha hecho él una diferencia entre lo que es política y gobierno. Y en general su gobierno no ha hecho una diferenciación entre lo que es política, ¿sí? Que es llegar al poder, y luego gobierno, que es ocupar el centro de la esfera pública, ¿sí? Para gobernar para todos o para la gran mayoría, ¿no? Entonces él continúa haciendo todos los días, y todos los días lo vamos a ver así, haciendo propaganda política. Una cosa es que haga una amenaza de eliminar una licencia, y otra cosa es que se lleve a cabo una amenaza. Afortunadamente, todavía vivimos en un país de leyes en donde el Poder Judicial tiene un peso específico, y eso tendría que llevarse a proceso, e inclusive a nivel de las cortes, de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. Entonces, sí, vamos, se pueden decir muchas cosas. Yo creo que más bien es una cuestión propagandística de mantenerse en el aire todo el tiempo y ser centro de la discusión de los estadounidenses todos los días, porque esa es su personalidad, ese es parte de su sello distintivo de Donald Trump. Donald Trump es una persona, es un genio del marketing. Yo creo que Donald Trump es uno de los propagandistas, sin, no temo decirlo, es uno de los propagandistas más grandes que ha tenido la historia. Qué interesante esta entrevista que tenemos con usted, profesor. Y quiero continuar con esto porque hemos visto que entre republicanos y demócratas se ha instalado un juego de culpas sobre quién de ellos está alimentando esta violencia política. Pero es justo poner en debate no solo a los partidos, o hay un problema más profundo de cómo la sociedad está entendiendo hoy lo que es la libertad de expresión. Sí, sí, yo creo que aquí la responsabilidad de conciliar al país recae en el Poder Ejecutivo. No lo digo yo, lo han dicho la mayoría de los analistas políticos y comentaristas políticos a los que sigo y a los que leo, que estamos en un punto difícil, crítico, de encono y polarización, en donde el presidente de Estados Unidos concretamente debe hacer un llamado a la conciliación. La definición de política, yo estudié ciencias políticas, y una de las primeras cosas que aprendemos es que el político, sus principales tareas son dos, ¿sí? Una es conciliar, es el arte de la conciliación, no necesariamente del conflicto. Se puede usar el conflicto, pero para llegar a una conciliación y a un acuerdo, ¿sí? Y el segundo principio es la búsqueda de la unidad, y en este caso, la búsqueda de la unidad nacional, sobre todo cuando estamos en un escenario internacional muy complejo, con una situación muy delicada en el Medio Oriente y una situación
todavía más delicada en Ucrania y Rusia, en donde la potencialidad de una guerra global es real. Y la tarea de un presidente en este caso es unificar al país y llegar a ciertos consensos. Hay ciertos periodistas en Estados Unidos, dentro de CNN, dentro de CBS, dentro de inclusive los comediantes Bill Maher, y los políticos como Newsom, el gobernador de California, que están promoviendo un mayor diálogo entre las partes opuestas, ¿no? Bill Maher, por ejemplo, en sus shows, normalmente tiene a representantes o autoridades republicanas, conservadoras. La semana pasada tuvo al director de ICE, que fue a defender su política migratoria, y ha tenido a algunos de los elementos más radicales del Partido Republicano. Vamos, y han estado también con él DeSantis, ha estado Ted Cruz, varios representantes y analistas conservadores, y ahí no se le calla a nadie y todo tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer como medios y nuestra responsabilidad como medios, además de la responsabilidad que tiene el presidente de Estados Unidos de buscar una conciliación y la unidad de los estadounidenses, la responsabilidad de los medios es también convocar y traer a las partes al diálogo. Muchas veces pensamos que los polos no se pueden unir, que son irreconciliables, que tienen principios o ideas reconciliables, y eso resulta no ser cierto en el momento en que empezamos a dialogar y encontramos terreno común en el que podemos trabajar, y sobre todo basados en evidencia. ¿Sí? La evidencia en el periodismo y en el diálogo es la parte sustancial para poder llegar a un acuerdo y a una conciliación, no solo a nivel nacional, sino también a nivel individual, entonces, y de familia. Entonces, vamos, aquí hay una responsabilidad concreta del presidente Trump de buscar una conciliación nacional y una unidad nacional, y dejar de estar alimentando estas divisiones que le hacen mucho daño al país, ¿no? Porque simplemente lo que hacen es exacerbar el conflicto y continuar con estos tiroteos que, bueno, ya parecen cosa de todos los días, ¿no? Excelente, definitivamente, doctor, sus palabras, su opinión están sumando bastante al programa el día de hoy. Ahora, considerando el asesinato de Charlie Kirk, la reacción que vimos en redes sociales, los despidos, la censura de un programa de late night, esa suspensión que tuvo, las declaraciones por parte de Donald Trump, tengo una pregunta para usted. ¿Estamos presenciando ya una transformación profunda en lo que es el ejercicio de la libertad de expresión aquí en los Estados Unidos, marcada por la polarización extrema, o cree usted que hay algo más preocupante que está en juego? Bueno, yo creo que está en juego, y es bastante preocupante, las manifestaciones violentas y las expresiones de odio que vemos en los medios sociales, ¿no? Las manifestaciones violentas que vemos a través de los tiroteos, y en este caso del asesinato, y no solo de este asesinato, han habido otros asesinatos en el pasado que también involucran a representantes demócratas, eh, y eso es sumamente preocupante. Ahora, la violencia, y lo hemos visto en la historia de Estados Unidos, siempre ha estado presente, y los tiroteos desafortunadamente siempre han existido, y vamos, mataron al presidente Lincoln, mataron al presidente Kennedy, mataron a Martin Luther King, mataron una gran cantidad de líderes de los derechos civiles durante los 60 y los 70. Vamos, eso sigue ocurriendo. Han muerto algunos periodistas por hacer su tarea, no solo nacional, sino sobre todo internacionalmente en algunos países. Entonces, sí estamos viendo la creciente polarización, y vamos, yo espero que esa polarización no termine en una división mucho más profunda que nos lleve a una guerra de secesión, que sería realmente lamentable, ¿no? En general, los analistas
no vislumbran un panorama de este tipo, pero los grupos radicales y sobre todo ciertas ideologías de extrema izquierda y ideologías de extrema derecha, están enconadas al punto de la violencia. Entonces es difícil hacer una predicción, pero sí, yo creo que las autoridades están muy alertas de lo que está ocurriendo y puede pintar escenarios mucho más complejos en los próximos meses y años aquí en la historia de Estados Unidos. La competencia electoral del año próximo va a ser muy importante para lo que es el control del Congreso. El Partido Republicano sigue firmemente posicionado para ganar esa elección y el Partido Demócrata está haciendo todo lo que puede por reencontrar su base, reencontrar su electorado, porque todavía no lo logra definir, está demasiado enconado internamente, hay muchas diferencias dentro del Partido Demócrata. Entonces, sí estamos viendo una situación de alto riesgo y de alta indefinición e incertidumbre, pero yo tengo fe que nuestras libertades y sobre todo la Constitución y el papel que pueda desempeñar las autoridades, empezando por el presidente Trump, permitan que esto no ocurra, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, doctor, una última pregunta. ¿Qué consejo Sí, le daría usted el día de hoy a todo periodista, incluso aquellos que hoy en día tienen alguna plataforma para comunicar? ¿Qué consejo le daría con todo lo que ha sido su opinión acerca de este tema de la sí. libertad de expresión? Sí, mira, es algo que enseñamos todos los días en la maestría de periodismo en español de FIU, y es lo básico del periodismo. Es decir, nuestro, nuestra, nuestra misión es informar a la sociedad de manera objetiva. La objetividad es un concepto muy polémico dentro del periodismo, pero de manera objetiva quiere decir de manera balanceada y sin tomar partido. Entonces, creo que debemos de tener un periodismo mucho menos apartidista, mucho menos partidista y más apartidista, mucho más equilibrado, mucho más balanceado, mucho más neutral, aunque luego la neutralidad no necesariamente significa bueno para los negocios, pero con una mayor neutralidad, los medios no dejarán de ser de izquierda, de centro derecha o de derecha, eso no va a ocurrir. Todo medio tiene su propio proyecto y es el proyecto del dueño y es el proyecto de los directivos. Eh, entonces, sin embargo, siempre tenemos que darle la voz a los diferentes actores en la escena porque cada uno tiene algo que decir y cada uno tiene algo de verdad. No hay verdades absolutas, todas son verdades relativas. Hay temas de moralidad muy complejos, entre los que incluyo el tema de la revolución sexual, que nos ha dividido como país, pero que hay ciertos avances científicos y avances de evidencia que nos pueden apuntar en una dirección correcta y sobre todo entender que todo mundo tiene el derecho a estar equivocado. Ese es un principio fundamental. Todo mundo tiene derecho a estar equivocado y por el hecho de estar equivocado no lo vamos a eliminar. Todo mundo tiene derecho a expresar su opinión y nosotros como periodistas debemos canalizar estas opiniones sobre lo que ocurre en la economía, sobre lo que ocurre en la sociedad, sobre lo que ocurre en la política, sobre lo que ocurre en el entorno internacional. Eh, Vamos, en la medida en que hagamos periodismo, sobre todo periodismo de investigación, muy comprometido con la verdad, que es el principio que regula nuestra profesión, somos sobre todo verificadores. Esa es nuestra función fundamental. Eh, y entonces, ese sería el consejo que yo diera, que yo doy. Es decir, regresemos a las bases del periodismo, porque el periodismo es fundamental para la democracia. Si no hay periodismo, así de sencillo, si no hay periodismo, no hay democracia. Y si no hay democracia, no hay respeto a los derechos humanos de
todos los hombres, porque todos somos iguales y todos tenemos el derecho a vivir y a ser plenamente felices. Doctor Alejandro Alvarado Breme, definitivamente, José Alejandro, ha sido un honor tenerlo aquí, escucharlo, No, no para mí ha solamente sido un su honor. perspectiva, sino también escuchar ese consejo que está dando a todo comunicador y es más, a toda persona hoy en día que tiene, como decía usted, esa responsabilidad también de saber usar los medios de plataformas digitales para comunicar su mensaje. Gracias por acompañarnos aquí en Comercio TV. Esta es su casa. Esperamos tenerlo nuevamente próximamente, de hecho, para que pueda seguir dando su perspectiva acerca de este tema tan delicado como es la libertad de expresión y cómo ejercerlo correctamente. Muy bien. Muchas gracias. Me encanta estar con ustedes y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a profesor. Hasta luego, a la próxima. Hasta luego. Y a nuestra audiencia de Comercio TV, vamos a una pausa comercial. Al regresar, seguiremos viendo noticias y también compañías. No se mueva.